Buenas, mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Cuando hablamos de abuelos, normalmente nos transmite de valores a los nietos y nietas. Podemos aprender valores de los abuelos como la tolerancia, el respeto, el amor, la paciencia o el esfuerzo, entre otros muchos, pero este no es el caso. Hamilton Howard Albert Fish, Washington D.C., 19 de mayo de 1870. Ossining, Nueva York, 16 de enero de 1936, fue un asesino en serie y caníbal estadounidense. Es también conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria. Afirmaba haber abusado y asesinado a más de 100 inocentes, y fue sospechoso de al menos 100 asesinatos. Confesó 3 homicidios que la policía fue capaz de investigar para encontrar al homicida, y confesó haber acuchillado al menos a 2 personas más. Fue sometido a un sonado juicio por el asesinato de Grace Budd, condenado y ejecutado. Nació en Washington D.C., hijo de Randall Fish, 1795 a 1875. Según él, fue nombrado así a causa de Hamilton Fish, un familiar lejano. Su padre era 43 años mayor que su madre. Albert era el hijo más joven y tuvo 3 hermanos vivos: Walter, Annie y Edward Fish. Él quiso llamarse Albert después de la muerte de un hermano y escapar del sobrenombre «huevos con jamón» que le fue aplicado en un orfanato en el cual transcurrió una buena parte de su infancia. Muchos miembros de su familia padecieron enfermedades mentales y algunos sufrió manía religiosa. Su padre fue capitán de un barco de río, pero para 1870 se desempeñaba como fabricante de fertilizantes. El viejo Fish murió de un infarto de miocardio en la estación Sixth Street del ferrocarril de Pensilvania en 1875. La madre de Albert lo envió a un orfanato cuando apenas contaba con 5 años. Ahí fue azotado y golpeado frecuentemente y, después de un tiempo, descubrió que disfrutaba del dolor físico. Los golpes le provocarían placer frecuentes, por lo que los demás huérfanos lo molestaban. Para 1879, su madre consiguió un empleo en el gobierno y fue capaz de cuidarle. Sin embargo, las experiencias vividas anteriormente le afectaron. Comenzó a tener relaciones homosexuales en 1882, a la edad de 12 años, con el hijo de un telegrafista unos años mayor. La juventud también llevó a Fish a prácticas como urofagia y coprofagia. Hacia 1890, Fish llegó a la ciudad de Nueva York. Dijo durante su confesión que se había vuelto un prostituto. También afirmó que comenzó a abusar a muchachos jóvenes, un crimen que siguió cometiendo aún después de que su madre le arregló un matrimonio. En 1898 se casó con una mujer 9 años menor que él. Tuvieron 6 hijos: Albert, Anna, Gertrude, Eugenio, John y Henry Fish. Fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a prisión, purgando su delito en la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, donde mantuvo relaciones con distintos presos. Desde 1898 trabajó como pintor de brocha gorda en casas particulares y afirmó que aprovechó para cometer abuso con al menos 100 inocentes varones, generalmente de 6 años de edad. Fish comenzó a intensificar sus visitas a burdeles, en donde pedía a las trabajadoras que le azotaran y golpearan. Recordó un incidente en el cual un amante masculino lo llevó a un museo de cera con modelos anatómicos, en donde Fish quedaría fascinado con la disección de miembros masculinos. Poco después desarrollaría un interés mórbido por la castración. Hacia 1910, durante una relación con un hombre con una discapacidad mental, Fish procuró castrarlo después de atarle. El hombre gritó tanto que Fish se asustó y huyó. En enero de 1917, su esposa lo abandonó por John Straba, un hombre hábil que abordó a la familia Fish. Seguido a este rechazo, Fish comenzó a escuchar voces. Por ejemplo, en una ocasión se envolvió en una alfombra aduciendo que seguía las instrucciones de Juan el Apóstol. Fish cometió lo que pudo ser su primer ataque en la persona de un joven con discapacidad mental llamado Thomas Badan en Wilmington en 1910. Tiempo después acuchilló a un inocente también con discapacidad mental hacia 1919. El 11 de julio de 1924, Fish encontró a Beatrice Keogh, una inocente de 8 años, jugando sola delante de la granja de sus padres en Staten Island. Le ofreció dinero para que lo acompañara y le ayudase a buscar ruibarbo en los campos vecinos. La niña estaba a punto de abandonar la granja cuando su madre ahuyentó a Fish. Se alejó, pero regresó después al granero de la familia Kiel, donde trató de dormir por la noche, para ser descubierto antes por Hans Kiel, quien le dijo que se fuera. El 25 de mayo de 1928, Arwell colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario New York World que decía: hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país. Edward Budd, el 28 de mayo de 1928. Fish, entonces con 58 años de edad, visitó a la familia Budd en Manhattan, Nueva York, bajo el pretexto de contratar a Arwell.
se presentó a sí mismo como Frank Howard, un granjero de Farmingdale, Nueva York. Al llegar, Fesh conoció a la joven hermana de Bud, Grace, que contaba con 10 años. Fesh prometió contratar a Bud y le dijo que vendría por él al cabo de algunos días. En su segunda visita accedió a contratar a Bud y entonces convenció a sus padres, Delia Flanagan y Albert Budd, de dejar que Grace le acompañase a una fiesta de cumpleaños aquella tarde en la casa de su hermana. Grace tenía una hermana llamada Beatrice y 2 hermanos, Albert Budd II y George Budd, además de Edward, que era el mayor. Fesh se alejó de ahí aquel día, con Grace, pero jamás regresó. La policía arrestó a Charles Edward Pope el 5 de septiembre de 1930 como sospechoso del rapto. Pope tenía 66 años de edad y era superintendente de unos apartamentos. Se parecía físicamente a Fesh y fue acusado por su alienada esposa. Charles pasó 108 días en prisión entre su arresto y juicio verificado el 22 de diciembre de 1930. 6 años después, en noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la inocente, lo que condujo a la policía hacia Albert Fesh. La carta se cita abajo, con errores gramaticales y faltas de ortografía de Fesh. La señora Budd era analfabeta y no podía leer la carta por ella misma, así que se la dio a su hijo para que la leyera. La policía investigó la carta. La policía sí consideró que la parte que se refería al asesinato de Grace era bastante precisa en su descripción del secuestro y los eventos subsiguientes, aunque no se pudo confirmar si realmente Fesh llegó a comerse partes del cuerpo de Grace. La carta fue entregada en un sobre que tenía un pequeño símbolo hexagonal con las siglas NYPCBA, que significa Mutua Privada de Chóferes de Nueva York. Un portero de la compañía dijo a la policía que él había tomado algunos de un escritorio pero que los dejó. La propietaria de los apartamentos alquilados dijo que Fesh se había alojado en ese cuarto unos días antes. Dijo que el hijo de Fesh le mandaba dinero y le había pedido que retuviera su siguiente cheque para él. William King, el director de investigación, esperó fuera de la habitación hasta que Fesh regresó. Accedió a ir a comisaría para ser interrogado, pero en la puerta principal amenazó a King con una navaja en cada mano. King desarmó a Fesh y lo llevó a la comisaría de policía. Fesh no hizo el intento de negar el asesinato de Grace Budd, diciendo que él pretendía ir a la casa para llevarse y asesinar a Edward Budd, el hermano de Grace, pero cambió de idea al verla a ella. Un inocente de 4 años llamado Billy Gaffney se encontraba jugando en el patio afuera del apartamento de su familia en Brooklyn con su amigo, Billy Beaton, de 3 años, el 11 de febrero de 1927. Ambos chicos desaparecieron, pero el amigo fue encontrado en el tejado del edificio de apartamentos. Cuando se le preguntó sobre qué había pasado con Gaffney, Beaton dijo, el coco se lo llevó. Inicialmente Peter Kulzenowski era sospechoso del asesinato de Gaffney. Entonces Joseph Meehan, un conductor de tranvía de Brooklyn, vio una foto de Fesh en los diarios y lo identificó como el anciano que vio el 11 de febrero de 1927, tratando de calmar a un niño sentado a su lado en el tranvía. El chico no llevaba chaqueta y lloraba por su madre y fue arrastrado por el hombre fuera del vehículo. La policía comparó e igualó la descripción del niño con la filiación de Billy. El cuerpo de Gaffney nunca fue recuperado. La madre de Billy visitó a Fesh en la prisión de Sing Sing para tratar de obtener más detalles de la muerte de su hijo. Fesh había sido arrestado en mayo de 1930 por haber enviado una carta obscena a una mujer afroamericana contestando un anuncio en que ella se ofrecía como sirvienta. Tras su arresto, fue enviado al Hospital Psiquiátrico Bellevue en 1930 y 1931 para su observación. Tras unos meses, creyeron sus trastornos sexuales fruto de demencia senil y le dieron el alta. El juicio de Albert Fesh por el asesinato premeditado de Grace Budd comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 en White Plains, Nueva York, con Frederick P. Close como juez y como abogado fiscal de distrito Albert F. Gallagher. James Dempsey fue el abogado defensor de Fesh. El juicio duró 10 días. Fesh alegó locura y clamó haber escuchado voces de Dios ordenándole matar a los niños. El jefe experto de la defensa, Frederick Wortham, un psiquiatra especializado en desarrollo infantil y que realizaba exámenes en las cortes criminales de Nueva York, afirmó que Fesh era un demente, el peor que se recordaba. Otro testigo de la defensa fue Mary Nicholas, hijastra de Fesh, con 17 años de edad.
Ella describió cómo Fesh la instaba a ella y a sus hermanos a juegos que involucraban masoquismo, donde él perdía aposta para pedir que le golpearan. Después de ser sentenciado, Fesh confesó el asesinato de Frances Axe McDonnell, de 8 años de edad, muerto en Staten Island. Frances jugaba en el porche frente a su hogar cerca de Port Richmond, Staten Island, el 15 de julio de 1924. La madre de Frances vio a un anciano apretando y aflojando sus puños, caminando sin decir nada. Después, durante el día, el anciano fue visto nuevamente, pero esta vez observaba a Frances y a sus amigos jugar. El cuerpo de Frances fue encontrado en los bosques cercanos, en donde un vecino vio a Frances y al anciano dirigirse hacia allí aquella tarde. Fish llegó a prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 en la correccional de Sing Sing. Entró a la cámara de ejecución a las 11:06 p.m. y fue declarado muerto 3 minutos después. Se tiene registro de que dijo que la electrocución sería la experiencia suprema de mi vida. Justo antes de que se accionara el interruptor afirmó: no sé aún por qué estoy aquí, pero aún así la pesadilla se acabó para siempre. Si le ha gustado el video, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando alce video nuevamente. Hasta la próxima, mis amigos.